esa primera impresión no la puede determinar bien. Pero rápidamente comienza a tratar de determinar, bueno, creo que nadie vive bien. Igualito como hace uno cuando viene manejando, y entonces de pronto, ¿verdad?, se comienza a crear la niebla densa, se va despejando y uno comienza a ver el camino con mayor, de mejor manera. Y al mirar el camino de mejor manera, va como estableciendo, va viendo lo que ya está pasando y va estableciendo unos límites. Y estos límites tienen que ver con la carretera que uno está viendo, con lo que está alrededor. Y eso es un proceso donde se están haciendo determinaciones, tal como lo definimos anteriormente, y que va a hacer conceptos. Ahí la palabra definidos está entre comillas, porque definido, la definición es el diccionario. El concepto es del lugar, ¿verdad?, donde estamos. Del lugar donde nosotros hacemos aquí un concepto, nunca podríamos hacer una definición acá, sino un concepto nuestro. Ahora, cuando ese concepto, ¿verdad?, viaja a través del signo y se concreta en el diccionario, se llama definición. Entonces van apareciendo como, o sea, ahí la palabra definido, entre comillas, quiere decir que ya se le va viendo el queso a los pecados. Y se llega a una especie de totalidad construida, que es una especie de síntesis. Todo eso se llama ascenso dialéctico. ¿Dialéctico por qué? Dialéctico porque está tomando en cuenta ahora sí las contradicciones, porque eso está aquí en la cabeza. Eso que está allí está aquí en la cabeza o en el libro, pero no está en la realidad. Entonces voy fabricando conceptos y eso es lo que hacemos. Ya no lo vamos a explicar. Y luego comienzan a unirse los conceptos para formar categorías. Los conceptos de la misma clase van formando categorías. Las categorías se van impregnando de lo histórico. No es que hay una parte, como dice allí, que hay una totalidad concreta histórica, sino que todo el proceso está impregnado, lleno de lo histórico, pero que al finalizar, allí usted dice totalidad, que es concreta ahora, porque está viajando de lo abstracto a lo concreto. Cuando dice allí que es concreto y que es histórico, es que se ven las redes históricas sobre las cuales se han formado algo en un momento determinado que aparece pues, en un espacio-tiempo determinado. Ahí aparecen dos letras. Aparecen varias letras. Vamos a ver qué significa eso, cuál es el mapeo. Pásala. Ahí está el significado. Está el signo y está el significado contextual. El signo es la letra, ¿verdad? La literal, la cuestión literal que está allí. Si queremos profundizar un poco sobre esto, el signo tiene un proceso tal de abstracción que se aleja de la realidad, se aleja del referente. El mismo significado se aleja del referente. Allí debería decir, en vez de significado contextual, debería decir simbolización contextual, porque el símbolo está muy cerca, está cerca del referente. Silla, para aplicarlo, vuelve siempre a la silla. En que aplica el signo, se aleja. Silla, se escribe S-I-L-L-A. Ya no necesita estar cerca del referente. La comunidad está cerca del símbolo, no del signo. La comunidad, al simbolizarla, es ya
la acción del investigador. La comunidad que está simbolizada, al abstraerla, se va significando, o sea, se va alejando por el investigador. Es decir, ¿qué quiere decir que se va alejando? Lo escribiste y lo tienes aquí. Ya tú no tienes necesidad de ir a la comunidad, a ir al referente, sino que tú lo tienes allí y vas y lo buscas. ¿Yo voy a decir eso? No. Bueno, esa es la explicación. Pasa. Yo quisiera, antes de entrar aquí, plantarme en una realidad, en una comunidad. Un segundito que pasa ese punto, me llamó mucho la atención esto del símbolo y el símbolo. Símbolo, y si lo tomamos desde el punto de vista investigativo, entonces, comunidad símbolo, comunidad signo. Ajá. A ver si lo tengo claro y si no me lo tengo claro. Entonces tomamos la simbología de la comunidad cuando nos acercamos a ella, Sí. cuando conocemos su contenido, su estructura, sus relaciones. Cuando lo representamos, la representamos. Signo entonces cuando nos abstraemos de ella. Cuando ya no necesitamos ir a la comunidad para hacer explicaciones o comprensiones. Sí, Entonces, ahí tendría el significado de la comunidad o eso es otra cosa. cuando tú lo tienes por aquí escrito y esto, ya esto no necesita ir. Esto se transforma, ya adquiere vida propia. No necesita ir al referente, en este caso a la comunidad. Entonces ya se pierde la simbolización y se entra directamente en la significación. La significación es una manera de escaparse tanto de la realidad, de escaparse del signo, que el signo tiende a desaparecer. Ya nadie habla de simbolización, sino habla de significación. Las grandes palabras que vienen de los libros judeo-cristianos, etcétera, etcétera, de los grandes libros, eran palabras que estaban muy metidas dentro de las comunidades a las cuales iban. Claro, al ser abstraídas de esas comunidades, al ser abstraídas de esas tribus, ya pasaban a hacer otra cosa. Y al hacer otra cosa, van a haber significaciones. Salieron del reino de las simbolizaciones que está allí, pues, que uno lo puede ver. Dice, bueno, ¿qué es eso? Mira, aquella montaña que está allí. Pero ya la montaña no es una montaña, sino es algo que está dibujado y que adquirió vida propia. Y uno voltea, ¿qué es eso? Una montaña. Eso es signo. Y todo entra, si queremos profundizar allí en la cuestión del signo, entra en términos de lo que llaman la gramática, bueno, la sintáctico morfológico. Entra en términos del significado, la semántica. Entra en términos del oído, de la cuestión de las palabras. Fonética. ¿Ah? Fonética. De la fonética. Y se escapa un poco, solo un poco, en la pragmática. Es decir, cuando va hacia el uso, etcétera, etcétera, que es una vuelta a la realidad, como esas personas que se fueron de un pueblo y duraron 20 años sin ir y van a buscar una realidad que ya no existe. No sé si ustedes han ido a algún pueblo donde han pasado tiempo. Yo viví un tiempo como compadre del Tuy y aquello era ustedes no habían nacido ninguno cuando eso. Y era un pueblo, etcétera, etcétera, y yo lo conocía y yo estudié y había... Lo único que conseguí fue una mata de... ¿Cómo se llama la mata? Que es muy parecida al mamón. Cotoperí. Cotoperí. Cotoperí se le dicen en alguna país. Me contenté muchísimo, fue lo único.
McDonald's, etcétera, etcétera. Ni siquiera reconocí la casa donde yo vivía. La pragmática es algo así. No sé, yo aquí conocía, pero ahora estoy diciendo entre lo que yo conocía, que ahora es mental, que es una vuelta al contrario, ¿no? Que es signo, y entonces una vuelta al símbolo. Y entonces lo que hago es complementariedad entre signo y símbolo. Me disculpa que tenga esta inquisición, veo en las caras que sí andamos para otro correo. Quisiera oír la voz de César. César, ¿qué te dijo tú? César Quintero. Yo tengo una pequeña contradicción entre realidad, que dice que es lo concreto, y la situación, porque para mí la realidad casi no cambia. Cambian situaciones sobre esa realidad. O sea, no acabo de... Yo entiendo lo que usted explica, pero en mi concepción de realidad no entra ese elemento. Para mí, esta es una realidad. Este salón es una realidad que está. Y lo que cambia y lo que podemos ver es qué situaciones se han creado o creamos nosotros. Otra realidad. Para mí no es otra realidad. El habla de verdad situacional. Sí. Es decir, situacional quiere decir que establece una especie de espacio-tiempo muy breve en el tiempo. Y entonces, claro, una realidad puede tener muchas situaciones, de acuerdo con el libro. Pero eso que él está planteando es posiblemente la parte más complicada del asunto. ¿Por qué? Porque ¿qué es realidad? ¿Qué es realidad? Realidad virtual. La realidad la que aquí tenemos. Es realidad la que estamos pensando. Hay un encuentro de la realidad con lo que está sucediendo. ¿Qué es suceder y qué es pensar? Se van complicando las cosas. Por allí se habla de realismo mágico. ¿Sí? Se va encontrando, desde el punto de vista complejo, una especie de la realidad y la apreciación sobre esa realidad. Y entonces hay un encuentro, de tal manera de que yo podría decir que si la realidad es una tesis, la apreciación sobre esa realidad sería su contrario, el realismo básico, el realismo mágico. Estoy refiriendo al Gabo, ¿quién es el Gabo? García Márquez, ¿quién era ese nuevo? ¿Cómo se llama el peruano? Dientón. Mario Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Alejo Carpentier. El símbolo de Mario. El símbolo de Mario. Entonces, de alguna manera, hay allí el planteamiento ese en el cual hay tesis, antítesis y síntesis. Nosotros vamos a decir que para nosotros, para el método dialéctico, desde nuestra mirada, eso de tesis, antítesis y tesis va a ser un círculo hermenéutico. Va a ser un círculo hermenéutico. En un círculo hermenéutico hay una precomprensión, una explicación, una interpretación y una nueva comprensión. De tal manera que tesis, antítesis y síntesis es un círculo hermenéutico. Entonces, cuando el investigador va a la comunidad, va desde un marco de referencia interno, pero eso no quiere decir que él no tenga su marco de referencia externo. Después que yo veo lo que hay en esa realidad, puedo entonces encontrarme con mi propio pensamiento, con mi propia visión del mundo, con mi propia visión de la investigación, con mi propia visión de la dialéctica, etcétera, etcétera. Que se le da significación en todo caso. No es como se piensa en un mundo, que no es lo que está allí, punto. O lo que voy a hacer allí es para transformarlo y punto. Si no hay investigación,
Si no hay cuestiones que van apareciendo, si no aparecen conocimientos generados, eso, bueno, hay una transformación, ¿verdad? Pero investigación no hay. No hay. Ya lo veremos con una posición bien crítica frente a la investigación, acción participativa. César. En la línea de... Es muy personalísima, ¿no? Y tiene que ver, cuando usted hacía la exposición, yo hacía un poco una especie de paralelismo entre el profundo conocimiento que pudiéramos llamar filosófico del mundo indígena, ¿no? Y como una cuestión concreta, llevo muchos años tratando de dar contenido, conceptualizando, caracterizando una expresión que proviene del mundo yecuana, de los indígenas de la Amazonas, que se llama Tantahuono. ¿Qué quiere decir? Tantahuono todavía no sé qué quiere decir. Tengo 20 años tratando de, más o menos 15 o 20 años tratando de descubrir qué significa y no he logrado todavía conseguirlo. Tú pudieras decir ahorita, bueno, lo que está en el medio. Pudiera ser una forma de resumir lo que está en el medio. ¿Puedes decir la palabra? Dantahuono. Dantahuono. Se escribe Danta W-O-N-O. Entonces, mire, para hacer más o menos corta la expresión, es una expresión que yo escuché, los primeros contactos con gente del mundo yecuana, donde un líder indígena llamado Santana Tobar, que está muy viejo ahora, se metió evangélico. Él me echaba su historia de vida y me decía que en su casa, en su familia, allá en el Alto Orinoco, por allá, eran 4 hermanos, o sea, tenía una hermana mayor que murió, que falleció, luego quedaron 3, y entonces yo le preguntaba, pero cuál era su nombre en idioma indígena. Él no sabía qué responderme, me decía, bueno, a mí cuando niño me decían Dantahuono. Pero ¿qué significa Dantahuono para ti? Bueno, eso precisamente porque como éramos 4, murió mi hermana, quedamos 3, tengo una mayor, yo estoy en el medio y hay uno menor, entonces yo soy Dantahuono. Eso es lo que me explicaba. Entonces le dije, bueno, exactamente, esa es mi historia de vida también, porque así me ocurrió a mí, entonces yo también soy Dantahuono. Y yo de ahora en adelante voy a asumir ese nombre como mi nombre. ¿Por qué? Porque tenía la misma historia de vida, es decir, eran 4 hermanos, nació un primer hermano, una segunda, murió la segunda, quedaron 3. Y entonces cuando él nació, a él le llamaban Dantahuono, sus padres. ¿Y qué significa Dantahuono? Entonces bueno, yo me aboqué a buscar entre cualquier persona, que como viví muchos años en Puerto Ayacucho, cualquier persona que veía por allí, preguntarle qué significaba Dantahuono. Entonces conseguí las cosas más visibles del mundo, dentro del mismo mundo yecuana, inclusive entre los yecuanas que pasan por ese proceso de aculturación y de integración al mundo urbano de la capital de Puerto Ayacucho, y hacía unos cuantos hasta que paré la investigación cuando me conseguí una persona ya fallecida, que yo considero un gran maestro, que me dijo lo siguiente. Les voy a contar una de las preguntas que hice, por ejemplo. Yo le pregunté a un nieto de Barney Yavarí, el protagonista de la película Yo hablo a Caracas, que es un nieto de él, le pregunté, mira, ¿qué significa Dantahuono para ti? Entonces yo estaba en mi casa, tocó la puerta, yo estaba viendo televisión, interrumpió, y entonces me dice, chico, mira, cuando tú estás viendo la televisión y entonces se para la televisión y tú te paras y me atiendes a mí, después sigue, eso es Dantahuono. Otro me decía, por ejemplo, bueno, mira, Dantahuono es si tú vas en una fila, va uno adelante y va otro atrás y tú vas aquí, eso es Dantahuono también. Que resulta que Dantahuono es cuando tú estás uno arriba y está otro abajo y tú estás en el medio, eso es Dantahuono también. Entonces, bueno, había una fue muy curiosa, con un guardia nacional que tiene un nombre muy sugestivo, se llama Pedro Padamo. O sea, un nombre Pedro, santoral católico, más Padamo, que es un río afluente del Orinoco, del Alto Orinoco. Se llama Pedro Páramo, y entonces hablando con él, así como Juan Rulfo, exactamente, Pedro Páramo, pues, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿por qué? Por a ver si tú sabes por qué tú te llamas así, Pedro Páramo, y yo creo que ustedes están pasando por un proceso de aculturación muy fuerte, era la Guardia Nacional, pues, ¿no? Y le decía, chico, tú por ejemplo no sabes qué significa la expresión Dantahuono. Entonces estábamos tomando una cerveza allí en un sitio, entonces se cayó, no dijo nada, y después me pregunta, mira, ¿de dónde aprendiste tú eso? ¿Cómo sabes tú eso? Entonces, bueno, yo lo sé porque lo sé, pues.
pero yo quiero que tú me expliques qué es. Entonces él no hallaba forma de explicármelo.